Buenas noches, bienvenidos a nuestras noches de webinar. Estas sesiones son lideradas por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y el doctor Jaime Rodríguez. Con nosotros esta noche está el doctor Luis Eduardo Echevarría Correa, internista cardiólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, director del programa de falla y trasplante cardíaco de la Fundación Cardiovascular de Colombia, presidente del Consejo Científico de Enfermedad de Chagas, Sociedad Interamericana de Cardiología. Además, es presidente del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Doctor Echevarría, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en el webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por la invitación. Y bueno, me enviaron a Chicago solo 2 días con una misión. Y es hacer un resumen de lo mejor de American Heart. Y esto es muy interesante porque uno puede hablar sobre riesgo cardiovascular. Y sabemos que 17 millones de personas mueren por año de enfermedad cardiovascular y un 80% de esas muertes son prevenibles. 50% de esas muertes ocurren antes de los 70 años en pacientes que murieron antes de tiempo. La muerte cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo occidental y, para ponerlo fácil, 1 de cada 5 de nosotros va a morir de enfermedad cardiovascular y 1 de cada 30 va a tener un accidente cerebrovascular. Y probablemente con este incremento, en este cambio de la pirámide demográfica, estas cifras sean mucho peores en los próximos años. Esa es la razón por la que la cardiología no se detiene y los cardiólogos en el mundo tenemos una misión de encontrar las principales respuestas para detener la enfermedad cardiovascular. Y ha pasado largo tiempo en donde básicamente no teníamos nada y progresivamente hemos conseguido respuestas fisiopatológicas, medicamentos, tratamientos, intervenciones que pueden paliar o disminuir el riesgo de morir de forma cardiovascular. Y es bien interesante porque un cardiólogo, un médico en la práctica clínica, un internista y otros especialistas que manejan riesgo cardiovascular se enfrentan normalmente a múltiples intervenciones, normalmente con 2 respuestas. Utilizo una medicación o una intervención A versus una intervención B. Y casi siempre lo que se nos pide es que hagamos una predicción del futuro, qué es lo que puede pasar con mi paciente. Y para eso nos ayudan mucho los ensayos clínicos. ¿Qué hacen los ensayos clínicos? Colocan a un paciente con una terapia, en la que creemos que funciona o no, versus otra terapia o contra placebo, y vemos un desenlace A, y en el otro grupo en el seguimiento vemos un desenlace B. Y muchos de esos ensayos clínicos, si funcionan, si haces un ensayo clínico es sólido y funciona a largo plazo, se presentan en los mejores congresos de cardiología del mundo y probablemente en el Congreso de American College, el Congreso Europeo de Cardiología y sobre todo el Congreso de la Asociación Americana de Cardiología sean los más importantes del mundo, y muchas de las respuestas que necesitamos o muchos de los ensayos clínicos pivotales que cambian cosas se presentan en este tipo de congresos. Así que estuvimos en Chicago, algo de frío, pero una gran ciudad, una ciudad muy bella, y nos sorprendimos porque teníamos mucha expectativa con algunos ensayos clínicos. Obviamente esto que voy a hacer es una selección del autor, no los puedo mostrar todos, así que voy a mostrar 4, 5 o 6 que me parecen que son importantes para nuestra práctica diaria. Algunos otros los vamos a dejar por fuera, no porque sean importantes, sino porque desafortunadamente estos nos parecieron que tienen una relevancia mayor para la práctica clínica. De todos modos, llegamos con demasiadas preguntas y solo tuvimos algunas respuestas, y eso es lo interesante, hay mucho más que buscar. Así que en el transcurso de la charla vamos a hablar de cuándo suspender la medicación o si se debe suspender la medicación en pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando se recupera la función sistólica, un terreno interesante del que no teníamos respuesta. Otra cosa es la teoría inflamatoria en enfermedad cardiovascular.
¿Pueden otros antiinflamatorios diferentes al canakinumab del canto disminuir desenlaces cardiovasculares? ¿Qué tal el metrotexate? Y esa respuesta nos la da el estudio SURT. Otra pregunta interesante es, los inhibidores de nifedipina disminuyen la mortalidad en insuficiencia cardíaca, pero se podrían empezar en pacientes que no tienen inhibidores de enzima conversora de angiotensina o pacientes que están hospitalizados. Eso no es una pregunta que nos contentó el Paradigm. Y por eso vamos a ver un estudio que se llama el Pioneer. O cambiando el paradigma en diabetes, son al final medicaciones para el azúcar o para el corazón, y acá los inhibidores de SGLT2, drogas muy interesantes, nos dan una nueva respuesta con el estudio DECLARE y otro estudio muy interesante también para saber si son drogas para diabetes o bajar el azúcar o cardiovasculares, que es el EMPA-HEART. Y finalmente, y este probablemente es la sorpresa del American Heart, es los omega 3. Esta vez es la vencida, ahora sí nos irá bien con omegas, que tienen todo el sustrato fisiopatológico, pero no han funcionado también en estudios clínicos. Estos son mis conflictos de intereses y en los próximos 30-35 minutos hablaremos de estos estudios, de estas respuestas que la medicina, que la cardiología nos trajo en American Heart en el 2018. Así que ajusten sus cinturones porque tenemos muchas diapositivas y voy a ir muy rápido para ver qué es lo que desde 1950 hasta hoy, 2018, estos nuevos estudios de American Heart nos aportan para la ciencia cardiovascular, para nuestros pacientes y para salvar vidas. Y así que vamos a ver rápidamente, están ya la mayoría publicados, así que pueden hacer una revisión más profunda o en las preguntas podemos revisar algunos puntos de interés de estos estudios clínicos. Así que vamos a empezar con uno que a mí me parece particularmente muy interesante. Suspender la medicación cuando recuperas la función sistólica. Yo recuerdo que hace 30, 40 años pensar bueno, no estaba vivo, pero pensar en recuperar la función sistólica era un imposible. La mortalidad por falla cardíaca era aproximadamente el 80%, pero bueno, empezamos a ver eso con el tratamiento neuromodulador, porque el bloqueo neuromodulador realmente cambió la historia. Y esta es una paciente real, tiene una paciente de 76 años que llegó hace 12 o 13 años cuando empezamos con la clínica de falla cardíaca en nuestra consulta, hipertensa hace 20 años y tenía este ecocardiograma. Le dijeron que no había mucho que hacer, estaba en clase funcional 4 y no le empezaron beta bloqueadores porque la presión no estaba alta, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Le empezamos beta bloqueadores, aumentamos el inhibidor de enzima conversora y la espironolactona y la función sistólica mejoró mucho, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué hacer con eso? Sabemos, y voy a hacer un poquito de magia, ¿cierto? Porque se ha escrito mucho en los últimos 8 años sobre esto. Y miren su corazón a la derecha, ¿cierto? A la derecha de su pantalla. Y cuando colocamos bloqueo neuronodal, mágicamente la función sistólica mejora. Y eso pasa en muchos pacientes. Pero también sabemos que hay un fenotipo que hace que el corazón se remodele y algunos pacientes pueden reversar ese fenotipo totalmente y hacer recuperación total, lo que se llama myocardial recovery, pero no todos mejoran totalmente, solo mejora la función, pero el fenotipo que dilata el corazón permanece latente y eso se llama remisión miocárdica, que es un concepto nuevo en pacientes en que si tú eliminas el bloqueo, teóricamente podrían deteriorar nuevamente la función sistólica. Y sabemos que hasta un 40% de los pacientes a los que suspendes la medicación recuperan o deterioran nuevamente la función sistólica. La pregunta es, ¿tienes un paciente que recuperó la función sistólica? ¿Qué haces ahora? El paciente se curó, retiras el tratamiento o das tratamiento. Por ejemplo, tienes un paciente de 35 años, le vas a dar tratamiento 50 años más, sale de la clínica de insuficiencia cardíaca, le apago el cardiodesfibrilador si tiene, puede recaer. Y bueno, esto es interesante porque las guías no nos dicen absolutamente nada, ni mencionan que esto pueda pasar o qué es lo que debemos hacer, si retirar o no la medicación, porque no hay obviamente ningún nivel de evidencia. Y por eso presentó el estudio THREAD Heart Failure, que es pacientes que tienen función sistólica recuperada, y es un diseño muy ingenioso. El THREAD Heart Failure fue dirigido por el Dr. Halliday en el Imperial College of London y fue patrocinado por la British Heart Foundation. Realmente es un estudio pequeño de un solo centro,
que incluyó 50 pacientes con deterioro de la función sistólica que tenían previamente menos de 40% de fracción de eyección, pero que en algún momento del tratamiento recuperan la función sistólica. No tenían síntomas en el momento del reclutamiento de falla cardíaca, tenían un NT-proBNP menos de 250 o un BNP menos de 100 y estaban todavía tomando al menos una medicación para insuficiencia cardíaca. Fue un estudio abierto en donde, bueno, se hizo en un solo centro de reclutamiento con los criterios que les mencioné y obviamente había contraindicaciones que pueden leer en la publicación del estudio. Bueno, no ha sido publicado todavía, pero pronto tendremos el insight de cómo fue el estudio. Pero lo interesante es esto es lo que se hacía en la visita de screening. Se hacía resonancia magnética nuclear, NT-proBNP, cuestionarios de síntomas y se randomizaban uno a uno a reducir progresivamente la medicación neuroendocrina, primero parando los diuréticos, después los inhibidores del receptor de mineralocorticoide, después los betabloqueadores y finalmente los IECAS o ARA, de acuerdo a lo que tuvieran, ¿cierto? Y se revisaban cada 4 semanas. Había un procedimiento de seguridad muy estricto para ver cómo estaban los péptidos natriuréticos y cómo estaba clínicamente el paciente. Y por el otro lado, se continuaba la terapia. ¿Sí? Y los que continuaban la terapia hacían una visita clínica cada 8 semanas y hacían un assessment con péptidos natriuréticos. A las 18 semanas de visita se hacían nuevamente péptidos natriuréticos y resonancia y seguían progresivamente durante 6 meses. Y finalmente después se seguían por otro periodo de tiempo, pero ya con protocolo abierto y los pacientes que habían retirado la terapia regresaban a la terapia. Esto es interesante porque trataba de hacer un parangón con lo que pasa en la vida diaria en estos pacientes. Y habían endpoints preespecificados o desenlaces preespecificados. Y el primero era el deterioro, un nuevo deterioro de la función sistólica definido por uno de los siguientes: una reducción de la fracción de eyección de más del 10%, un incremento de los volúmenes del ventrículo izquierdo en diástole de más del 10%, un incremento mayor a 2 veces del NT-proBNP o que el NT-proBNP subiera de más de 400 o que hubiera evidencia clínica de falla cardíaca. Si cualquier paciente tenía eso, inmediatamente se hacía una introducción nueva de la terapia, o sea, volvía a tomar lo que estaba tomando. Y bueno, hubo también algunos puntos de seguridad que se evaluaron, lo mismo que la probabilidad de arritmias. El resultado fue increíble. Créanme, es un estudio pequeño. Yo sé que esto van a criticar 50 pacientes. ¿Cómo puedes hacer algo con 50 pacientes? Pero el resultado fue realmente muy interesante. Esto es obviamente trata de ser un piloto, pero ningún paciente que mantuvo la medicación deterioró nuevamente la función sistólica. Mientras que en el grupo en que se retiró la medicación, un 44% de los pacientes tuvieron alguno de los subrogados que hicieron nuevamente reanudar la intervención farmacológica, ¿cierto? Así que fue muy importante. 44% de los pacientes, 11 de 25, tuvieron deterioro nuevo de la función sistólica o elevación de los péptidos o aumento de los volúmenes ventriculares, y esa elevación o ese deterioro continuó cuando ya se hacía la etiqueta abierta. Esas son las causas por las que los pacientes volvieron al tratamiento, ¿cierto? Algunos por función sistólica, que fue la mayor parte por un deterioro mayor del 10% de la función sistólica, algunos otros por el aumento de los volúmenes, algunos menos estos, aumento del BNP, y algunos tuvieron todas las características que hicieron o que se consideraron como un nuevo deterioro de la función sistólica. Es muy interesante también ver qué pasó con los que se mantenían en tratamiento. Y fíjense, esto es fracción de eyección, y la fracción de eyección se mantuvo constante en el nivel en que se había alcanzado en los pacientes con tratamiento, mientras que cuando se suspendió el tratamiento, la función sistólica tendía a disminuir en casi todo el grupo, excepto en algunos pacientes. Lo mismo pasó con los volúmenes ventriculares, y en rojo pueden ver los pacientes que recayeron, por decirlo de alguna manera, en insuficiencia cardíaca. Lo mismo pasó con la frecuencia cardíaca. Miren cómo se mantiene relativamente baja en pacientes con tratamiento, mientras sube en los pacientes en los que se suspende. Obviamente eso es efecto del beta bloqueador. ¿Cuántos de estos pacientes tendrían galope sistólico? Sería interesante saberlo, pero algunos hicieron cambios clínicos. Y finalmente el NT-proBNP
que no fue tan predictorio, eso es interesante, pero obviamente la mayoría de los pacientes que deterioraron tuvieron una elevación del PET natriurético. La pregunta importante después de ver ese estudio es, ¿se necesita otro estudio para definir eso? Un estudio más grande después de estos resultados. Por el momento, yo creería que sí, sin embargo, por el momento la recomendación y lo que venimos haciendo la mayoría de centros de falla cardíaca es mantener la medicación, porque no sabemos qué tan seguro es disminuirla. Así que esto es bien interesante y el Threat Heart Failure nos trae algunas respuestas, pero muchas preguntas a responder posteriormente. Otro estudio muy interesante tiene que ver con antiinflamatorios para disminuir desenlaces cardiovasculares. Y sabemos que a pesar de que si bajamos el colesterol, que es el factor fundamental de riesgo para la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, disminuimos el riesgo de morir. Sin embargo, muchos de estos pacientes tienen riesgo residual, muchos hacen infartos a pesar de tener un colesterol relativamente controlado o donde las metas nos dicen que están. Y hace bastante tiempo, casi 15 años, el doctor Paul Richter encontró que una elevación progresiva de la proteína C reactiva, o sea, la inflamación medida vía proteína C reactiva a niveles relativamente bajos o subclínicos, se asociaba directamente con riesgo cardiovascular. No importa que aplicaras score de riesgo o que lo compararas contra colesterol LDL, en cualquier percentil o en cualquier score de riesgo tener una PCR elevada, te incrementaba el riesgo y por encima de 3 miligramos por decilitro, el riesgo casi que se cuadruplicaba a los pacientes basales que tienen una PCR baja. No importa cuánto tuvieras tu LDL. El doctor Paul Ricker viene trabajando mucho tiempo en esto, pero hizo un estudio que se llama el estudio Júpiter, y Júpiter mostró que utilizar estatinas disminuía la inflamación, disminuían PCR, pero sabemos que bajar el colesterol disminuye los desenlaces. Y la hipótesis que él quería probar es que la inflamación, la disminución o el bloqueo de la producción de proteína C reactiva podía llevar a una disminución del riesgo cardiovascular y por eso diseñó el estudio Cantos. El estudio Cantos bajó de forma brutal la PCR, entre más alta la dosis mejor, y 300 miligramos fue uno de los brazos del estudio inicial, y el Cantos fue una sorpresa brutal. El Cantos disminuyó el MACE cardiovascular en general con una disminución de 39% de la proteína C reactiva, 15% de la disminución del MACE, y cada punto preespecificado fue disminuido de forma significativa. Tanto infarto agudo del miocardio, muerte cardiovascular, revascularización de cualquier tipo, y fue muy interesante. Sin embargo, el único problema del canakinumab es que es una droga demasiado costosa. En la práctica, casi por decirlo de alguna manera, no utilizable. Así que la próxima pregunta es si otra manera de antiinflamar, otro antiinflamatorio más barato, más fácil de conseguir, ojalá oral, podría hacer lo mismo. Y esa es la hipótesis del estudio SIRT. Inflamación y aterosclerosis, ¿cierto? Y bueno, teníamos uno que se venía utilizando hace mucho tiempo. Si ustedes son internistas, lo han utilizado para artritis reumatoide, y es el metotrexate, cuya acción principal es antagonista del ácido fólico, pero sabemos que tiene otras opciones que no conocemos o que apenas estamos empezando a descubrir. Pero era oral, era barato, con concernientes o con problemas en seguridad. Pero este estudio se diseñó para probar esta hipótesis con metotrexato. Y los pacientes fueron randomizados uno a uno a recibir bajas dosis de metotrexato que se iban subiendo de 5 hasta llegar a un target de 15 a 20 miligramos semanal, o placebo. Todos los pacientes recibieron ácido fólico, obviamente de suplencia. Y estos eran los criterios de inclusión. Eran pacientes de más de 18 años que habían sufrido ya un infarto agudo del miocardio documentado por trastornos de la contractilidad, o que tenían un angiograma con enfermedad coronaria, o ya habían completado cualquier proceso de revascularización asociado con un evento calificante. Esto es más o menos como el diseño del estudio, y de 5 a 6 semanas estuvieron en un running en donde obviamente lo que se probó fue la tolerancia de la medicación, y después se hizo la lateralización. Los pacientes que completaron la etapa de running y no descontinuaron la medicación, y obviamente el endpoint final fue el MACE, infarto recurrente, stroke, muerte cardiovascular. Les voy a adelantar que el estudio no funcionó, y les voy a adelantar eso porque esto es una pesadilla. El inicio de cómo mantener la dosis
y cómo hacer el seguimiento de estos pacientes por los efectos tóxicos del metotrexate era difícil y la droga se ajustaba por los leucocitos, las plaquetas, la función renal, la función hepática, el hematocrito y por síntomas. Así que no es fácil llevar a la práctica este estudio con metotrexate. Se enrolaron 4.786 pacientes con un seguimiento de 4 años y la edad media de los pacientes fue 66 años. Solamente hubo 19% de mujeres. Esto es interesante. Y ni el enfoque primario preespecificado del mes, incluyendo revascularización e infarto no fatal, ni el original primario, que solamente era infarto, muerte cardiovascular o stroke, dieron de forma significativa, fueron significativamente diferentes contra placebo. El estudio no funcionó, no hubo ninguna disminución de eventos cardiovasculares utilizando metotrexate en estos pacientes. Pero algo interesante es que cuando veíamos qué pasó con los marcadores que debíamos modificar, sobre todo proteína C reactiva, interleuquina 1 beta, que es la que bloquea específicamente el canakinumab, no había una diferencia entre ninguno de los dos grupos. Así que acá la pregunta importante era, sí, hay que desinflamar o disminuir la inflamación, pero la forma como lo haces parece ser importante. El canakinumab lo hace bien, y esto es interesante porque el doctor Ricker es entrevistado por American College durante el AHA, y él dice, bueno, es perfecto, Cantos funcionó, pero necesitamos drogas orales más económicas, y hay algunas que sabemos que pueden disminuir la proteína C reactiva y la interleuquina 1 beta. No lo hace el metotrexate, así que habrá que ir por esas medicaciones. Así que la hipótesis de la inflamación no está cerrada, primero porque el Cantos funcionó y funcionó de gran manera. También disminuyó, de hecho, nuevos casos de cáncer pulmonar y además disminuyó mortalidad por cáncer. Eso fue algo muy, muy, muy interesante. Pero obviamente necesitamos mejores medicaciones para hacer eso y el metotrexate no es la respuesta. Pasando a otro terreno, hablemos de diabetes, ¿sí? Y bueno, acá tratamos de hablar de cómo cambiar el paradigma de la teoría glucocéntrica a proteger el corazón. Así que son medicaciones, las nuevas medicaciones, inhibidores de SGLT2, medicaciones para el azúcar o medicaciones para el corazón. ¿Se acuerdan que les dije que 1 de cada 5 de nosotros va a morir de enfermedad cardiovascular? Olvídense de eso en diabéticos. 3 de cada 4 diabéticos, un 75%, va a morir de enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es mucho más prevalente. Y desafortunadamente, bajar el azúcar ha servido para disminuir los eventos microvasculares, el deterioro de la función renal, la retinopatía, pero desafortunadamente, básicamente casi ninguna medicación que baje el azúcar ha mostrado una disminución de eventos cardiovasculares, que son los principales eventos en pacientes diabéticos. E inclusive la CORE mostró inclusive con un control muy estricto de la glicemia, un aumento, un incremento de la mortalidad. Han cambiado algo las cosas en muerte cardiovascular, pongamos, desde que se hizo American Heart en 1962. Sí, ha cambiado para los diabéticos, pero como lo mismo que para el grupo total, la muerte cardiovascular por infarto ha disminuido no por bajar el azúcar, sino por intervenciones cardiovasculares. Monitoreo agudo en pacientes que tienen un evento coronario, trombolisis, betabloqueadores, aspirina, angioplastia, clopidogrel, estatinas, han disminuido la mortalidad en pacientes cardiovasculares con y sin diabetes. ¿Sí? O sea, los eventos cardiovasculares se han disminuido por las medicaciones o por las intervenciones cardiovasculares. Y un ejemplo muy interesante es el Steno 2, en donde si te daban a escoger entre bajar la presión sistólica entre 144 y 140, o bajar el colesterol solamente 18 milímetros de mercurio, inclusive a 100, o bajar la glicemia casi a un punto, la intervención que tenía mejor beneficio era bajar la presión y después bajar el colesterol y finalmente un beneficio marginal, el bajar el azúcar. Los inhibidores de SGLT2 son un nuevo grupo de medicaciones, no tan nuevo, ya llevan algún tiempo en fase preclínica y finalmente tuvimos hace 3 o 4 años ensayos clínicos y lo interesante es que lo que hacen o su función es inhibir el cotransportador de glucosa sodio en el túbulo proximal
donde el SGLT2 acuérdense que también hay un cotransportador en el asa de Henle, o en la parte final o en la parte 3 del túbulo proximal, que son los SGLT1, pero el 90% de la glucosa y del sodio se reabsorben en el túbulo proximal por los SGLT2. Así que era muy interesante encontrar o dilucidar la hipótesis si el bloqueo de ese cotransportador, que obviamente llevaba a un aumento en la excreción de glucosa y sodio, podía tener beneficios en pacientes diabéticos y también tener beneficios cardiovasculares en ese tipo de pacientes. Sabemos que los IDPP4 son drogas muy seguras, pero que sus desenlaces cardiovasculares son neutros, no son superiores que los comparadores en los estudios clínicos. Los análogos de GLP-1 empezaron a mostrar resultados interesantes, sobre todo en el estudio LEADER, el SUSTAIN con liraglutide y semaglutide respectivamente. Y finalmente, algo que fue striking hace 3 o 4 años en Powered Outcomes, mostró una disminución de mortalidad cardiovascular y desenlaces cardiovasculares, incluyendo uno que nadie esperaba, hospitalización por insuficiencia cardíaca, y algo similar y en la misma vía mostró canaglifosina. Teníamos ahora por primera vez medicaciones con disminución fuerte de desenlaces cardiovasculares y que podíamos teóricamente utilizar en pacientes que tenían riesgo cardiovascular. EMPA-REG fue una medicación de pacientes que tenían enfermedad cardiovascular manifiesta, y CANVAS tuvo un grupo pequeño de pacientes con factores de riesgo adicional a ser diabético, pero en pacientes con enfermedad cardiovascular no manifiesta. Así que estamos esperando el estudio DECLARE TIMI 58 que se iba a presentar en American Heart para saber qué iba a pasar con estos pacientes, ya que ese estudio tenía de los dos tipos de pacientes: pacientes con enfermedad cardiovascular manifiesta y pacientes que tenían factores de riesgo para hacer enfermedad cardiovascular, más no enfermedad reconocida hasta el momento. Ya teníamos parte del rompecabezas, pero no todo el rompecabezas, y DECLARE nos podía dar respuesta. Que este estudio es un estudio muy interesante con pacientes que tienen diabetes ya diagnosticada, diabetes tipo 2 diagnosticada, y se incluyeron 6.971 pacientes en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y 10.189 pacientes con pacientes que tenían múltiples factores de riesgo, además de ser diabéticos, y se le autorizaron a dapaglifosina 10 miligramos al día versus placebo, ¿cierto? Hubo seguimiento cada 6 meses de estos pacientes en visita clínica y cada 3 meses telefónico, y hubo dos endpoints. El endpoint inicial era el MACE cardiovascular clásico con muerte cardiovascular, infarto y stroke isquémico, y se hizo un segundo MACE, el MACE coprimario, que incluía muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esos son los criterios de inclusión, y se incluyeron pacientes diabéticos que tuvieran hemoglobina glicosilada entre 6,5 y 12, con una depuración de creatinina de más de 60 mililitros por minuto, y que tuvieran enfermedad cardiovascular establecida. Un porcentaje de los pacientes que vieron, ya sea enfermedad isquémica o enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica, o pacientes que eran diabéticos de más de 55 años o mujeres de más de 60 con al menos un factor de riesgo adicional: dislipidemia, hipertensión o uso actual de cigarrillo o tabaquismo activo. Esos fueron la mayoría de los pacientes, 10,000 y pico, no sé, los que les mencioné ahorita, y así fue como se planeó el estudio. El mes primario se planeó como de no inferioridad, con un desenlace de no inferioridad, y se analizaba el mes secundario si se alcanzaba ese desenlace de no inferioridad, que incluía muerte cardiovascular, más rehospitalización por falla, más el MACE primario, ¿cierto? Y además, y esto es muy interesante, un compuesto renal que incluía deterioro de más del 40% de la función renal o muerte renal o cardiovascular, y finalmente mortalidad cardiovascular. Estos son los dos grupos y cómo se aleatorizaron: 6.974 al grupo, en el grupo de alto que tenían enfermedad manifiesta, y en el grupo de múltiples factores de riesgo 10.186. 8.582 a dapaglifosina y 8.578 a placebo. Fíjense que la descontinuación prematura ocurrió en el 5% de los pacientes con el grupo de la medicación activa,
y 6.2 en el grupo de placebo, ¿cierto? Y hubo una pérdida de 12 pacientes versus 18 en el grupo de placebo. Esto es interesante cuando uno analiza, por ejemplo, los resultados de hemoglobina glicosilada fueron significativamente estadísticos del manejo habitual más placebo versus la dapaglifosina, un número que parece pequeño pero realmente alcanzó la significancia estadística. Y lo mismo pasó con la reducción de peso, que fue aproximadamente de 2 kilogramos en promedio, y también hubo significancia estadística en ese punto. También pasó con la presión, y este resultado es interesante, aunque ya lo habíamos visto en Empowered Outcome y en Canvas, y hay una disminución importante, estadísticamente significativa de la presión arterial, aproximadamente 3 milímetros de mercurio, no tanto de la presión diastólica, donde no hubo diferencia significativa, pero sí la sistólica. Y bueno, estos fueron los resultados. Y en el mes primario se alcanzó el punto de no inferioridad, no fue superior, no hubo una superioridad con respecto a placebo, y por eso se hizo el análisis del mes coprimario, el segundo mes, y cuando se sumaba al mes la muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca fue estadísticamente significativo, hallando una disminución del mes primario del segundo mes, del mes coprimario del 17%. Obviamente muy influenciada por la hospitalización por insuficiencia cardíaca en dapaglifosina. Y también muy interesante, ¿sí? El compuesto renal también se alcanzó, y hubo una diferencia significativa del 24% a favor de los pacientes que utilizaban este inhibidor de SGLT2 versus los que estaban en el tratamiento normal y placebo, aunque no hubo diferencias, quité la presentación, no hubo diferencias en la mortalidad cardiovascular. Y bueno, revisando específicamente cada punto es muy interesante, porque el mes de muerte cardiovascular y rehospitalización por falla cardíaca o ese compuesto fue muy fuerte y estadísticamente significativo, tanto en reducción de riesgo absoluto como de riesgo relativo, y también el mes de disminución de endpoints renales en este subgrupo de pacientes, ¿cierto? Y es algo a tener en cuenta. También pasó en los pacientes con múltiples factores de riesgo. La pregunta es si esto cambiará las guías de práctica clínica. Bueno, ya teníamos estudios previos y tenemos nueva información, sobre todo nueva información, porque el DECLARE ya no es ongoing, ya está publicado, y tenemos información en estudios completos de que pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular manifiesta también tienen beneficio adicional, no solamente de bajar el azúcar, sino de endpoints cardiovasculares que hoy consideramos fuertes. Y esto es muy interesante, porque sabemos que los inhibidores de SGLT2 tienen efectos favorables, pero que también, y se ha puesto también en mucho la lupa sobre sus efectos desfavorables. En el Canvas, por ejemplo, encontramos más fracturas y amputaciones, y en el Empowered Outcomes, sobre todo infecciones genitales y urinarias, que obviamente no pueden competir con desenlaces cardiovasculares sólidos. En este caso, en DECLARE, se encontró un aumento que era muy pequeño de pacientes de cetoacidosis diabética, pero significativo con respecto a placebo, y también de infecciones genitales, pero no se encontró mayor número de amputaciones o mayor número de fracturas. Y esto es interesante porque los MACE primarios o los desenlaces cardiovasculares de eficacia fueron superiores. Y no hay que menospreciar la insuficiencia cardíaca, y esto lo he oído mucho. No, bueno, la hospitalización por insuficiencia cardíaca no es tan importante. Esto lo hizo muy bien en Empowered Outcome, una disminución del 34% de hospitalización por insuficiencia cardíaca, aún en pacientes que no tenían diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y en DECLARE encontramos que pacientes tuvieran o no una historial de insuficiencia cardíaca, presentaban el beneficio de disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y esto es interesante porque uno no podría decir que esto retrasó la insuficiencia cardíaca, pero si no tenías insuficiencia cardíaca y debutas normalmente debutas con una hospitalización. Así que va por la misma línea, ¿cierto? Cuando se liberó DECLARE,
también se liberó un metaanálisis muy interesante de los inhibidores de SGLT2, comparando el MACE de desenlaces cardiovasculares y falla cardíaca, y es muy consistente entre ellos. Estas medicaciones hacen otras cosas que no hacen otras medicaciones antidiabéticos, y sobre todo en el punto interesante de insuficiencia cardíaca. El doctor McMurray publicó este año, a principios de año, en una editorial en donde dice que la insuficiencia cardíaca como un desenlace en pacientes diabéticos no debe ser más ignorada, y nos muestra dos estudios, el LIFE y el RENAL. Pueden ver cuando un paciente durante el LIFE o el RENAL debutaban con insuficiencia cardíaca, los pacientes diabéticos de esos dos estudios, los pacientes tenían una mortalidad que era claramente muy superior a los pacientes que no se mantenían sin insuficiencia cardíaca. Así que desarrollar insuficiencia cardíaca es algo muy importante y muy asociado con mortalidad en pacientes cardiovasculares que tienen diabetes. Medicaciones para diabetes o medicaciones cardiovasculares, y es interesante porque esta disminución de insuficiencia cardíaca o de hospitalizaciones se produjo muy temprano, y muchos atribuyen a un efecto diurético de la medicación, que exactamente lo tiene, pero a largo plazo probablemente los efectos benéficos tengan que ver más con sus efectos metabólicos, e inclusive sus efectos sobre el eje renina, angiotensina, aldosterona y sobre neuromodulación. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo sobre ellos. Este es un ensayo o una publicación muy interesante que casi que compara los diuréticos clásicos que tenemos en ciencia cardiovascular con los inhibidores de SGLT2 y encuentra características similares en cuanto a su potencia de diuresis, aunque siguen siendo los diuréticos de ASA claramente los diuréticos más potentes de los que disponemos. Y esto es otro estudio muy interesante del doctor Januzzi, en donde miden biomarcadores en pacientes diabéticos en los que utiliza canaglifosina y los sigue en el tiempo. Y obviamente siempre, si tenés enfermedad diabetes, afecta el corazón, y lo mismo la resistencia a la insulina. Con el tiempo estos pacientes elevaban biomarcadores, tanto troponina como NT-proBNP, pero los que tenían inhibidores de SGLT2 tenían una atenuación de este efecto, inclusive una disminución total como en el caso de la troponina. Entonces esto hace pensar en su efecto más allá del control de la glucosa, ¿cierto? Esto es lo que dice Januzzi en su tabla final, muchos efectos diferentes a solamente el efecto hipoglicemiante, y esto puede reflejarse en la disminución de biomarcadores. Finalmente, sabemos que hay vías metabólicas que son afectadas por la inhibición de los SGLT2, que también podrían explicar muchos de los efectos cardiovasculares, y teniendo en cuenta eso, por eso en American Heart se presentó este estudio también muy interesante, un estudio pequeño que se llama el EMPA-HEART, sobre nivel de SGLT2 y su efecto a nivel cardiovascular en pacientes diabéticos. Y en este caso, el estudio incluyó pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad coronaria estable, y se randomizaron 1 a 1 a recibir empaglifosina 10 miligramos al día o placebo durante 6 meses. Y fue muy interesante porque el desenlace primario era disminución de hipertrofia del ventrículo izquierdo, disminución de la masa miocárdica, y la disminución fue estadísticamente significativa en pacientes que utilizaron el inhibidor de SGLT2. De hecho, y esa gráfica no la tengo, la presentan en la discusión sobre esto, la magnitud de esta disminución en solo 6 meses es tan importante como algunos estudios como la LIFE y el LIFE, que se centraron en bloqueo de los receptores de angiotensina 2, que lograron este mismo desenlace, casi en la misma magnitud. Así que probablemente podamos estar hablando de drogas que mejoran el corazón y que tienen efectos cardiovasculares más allá del control de la glicemia. De hecho, hay en curso, ongoing, al menos 5 estudios que están tratando de testear la posibilidad de disminuir la insuficiencia cardíaca en pacientes no diabéticos. Así que en 2 o 3 años tendremos resultados de DAPA Heart Failure, de EMPEROR, función sistólica reducida, y EMPEROR, función sistólica preservada, del DELIVER, que es con dapaglifosina en pacientes con falla cardíaca con función preservada, y del SOLOIST, que es un nuevo tipo de ISGLT2. Finalmente, omega 3, la tercera es la vencida. Este estudio que sí que es impresionante, yo no hubiera apostado mucho por los omegas, pero fíjense que lo que les hablé del riesgo residual. Bajamos el colesterol
seguimos teniendo riesgo residual y subir las HDL no ha servido mucho, así que muchos los consideran factores protectores o testigos, pero no, claramente no son factores causales. Pero los triglicéridos ricos en lipoproteínas claramente sí tienen asociación con la enfermedad cardiovascular. Desafortunadamente, fibratos y omegas no han funcionado en estudios clínicos, o por lo menos no lo han hecho en los desenlaces más fuertes para disminuir mortalidad cardiovascular o desenlaces cardiovasculares. En un metaanálisis de todos los estudios con omega 3, incluyendo el GISI Heart Failure, que probablemente es el más grande y el más interesante, y no hay un beneficio clínico manifiesto con el uso de omegas. Así que probablemente este era el último chance, y se basa en esto, en el JELIS Trial, que es un estudio de etiqueta abierta, que es una de las mayores críticas, y de pocos pacientes, que se hizo en Japón, que mostró un beneficio cuando utilizabas ácido eicosapentaenoico en este subgrupo de pacientes, pero bueno, se necesita un estudio grande. El problema sería la dosis, y el REDUCE-IT trata de mostrar esa hipótesis, o de probar esa hipótesis. ¿Podrían 4 gramos de omega 3 de ácido eicosapentaenoico disminuir desenlaces cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular? Y bueno, hicieron 2 cortes, una de prevención secundaria de pacientes de más de 45 años que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida, o más de 50 años diabéticos con un factor de riesgo adicional, que tuvieran niveles de triglicéridos entre 150 y 500, los triglicéridos elevados, pero con la condición que el LDL estuviera controlado entre 40 y 100 miligramos por decilitro. Eran pacientes con riesgo cardiovascular, con triglicéridos elevados y con colesterol hoy en guías, en metas. Y bueno, que tenían que tener o enfermedad cardiovascular o enfermedad o estenosis coronaria más del 50% en más de 2 arterias epicárdicas, un infarto previo, hospitalización previa por un infarto con elevación del segmento ST, o sin elevación pero con biomarcadores positivos, y que tuvieran enfermedad cerebrovascular o carotidia significativa, ¿cierto? Y había una corte de prevención primaria que era pacientes diabéticos de más de 50 años con un factor de riesgo adicional, y ahí los ven todos, cualquiera de esos factores de riesgo adicional, y se seguían y se randomizaron 1 a 1 después de que los pacientes estaban en una estatina al menos un mes, con omega 3 4 gramos al día, etil-icosapentaenoico o ácido etil-icosapentaenoico, o con placebo, y se siguieron cada 4 meses inicialmente, después al año, hasta el final del estudio. El seguimiento promedio fue 6.5 años. Y los resultados fueron impresionantes. Hubo disminución del MACE primario y disminución del MACE secundario, que solamente incluía enfermedad, infarto, stroke y muerte de origen cardiovascular, ¿cierto? Y los resultados fueron muy consistentes en cada grupo de riesgo, ya sea muerte cardiovascular o infarto fatal o no fatal, hospitalización por angina estable y muerte cardiovascular. Entonces fue un estudio muy sólido, que nos dio resultados. Sinceramente yo no los esperaba. Fue probablemente el estudio que más me sorprendió del American Heart, y la pregunta es si cambiarán las guías. Yo creo que sí, depende de muchas cosas. Pero esto es una opción en pacientes que permanecen con triglicéridos elevados a dosis altas de omega 3, obviamente para disminuir el riesgo residual. Y el último estudio final, ya estamos terminando este paseo súper rápido por los estudios de American Heart, es el estudio Pioneer. Se puede inhibir la neprilicina desde el principio en insuficiencia cardíaca y en pacientes que no estuvieran tomando inhibidores de enzima conversora angiotensina. Eso es interesante porque ustedes saben que la falla cardíaca es una de las causas de mortalidad cardiovascular más importantes. De hecho, tiene mayor mortalidad, ese clásico estudio del Dr. Stuart, que la mayoría de formas de cáncer. El bloqueo neuromodulador cambió la historia, y ECAs o ARAs, beta bloqueantes, inhibidores del receptor de mineralocorticoide, tienen grado de recomendación 1, nivel de evidencia A, y deben ser utilizados en todos los pacientes con disminución de la función sistólica más allá del 40% que no tengan una contraindicación. Sin embargo, hay mortalidad residual. Los pacientes siguen muriendo a pesar de tener todo el bloqueo neuromodulador, y en los últimos 20 años los estudios que hicimos para encontrar otras alternativas, ya fueran inotrópicos, antiarrítmicos, otros beta bloqueadores, estatinas,
no funcionaron para disminuir la mortalidad. Así que la hipótesis de que bloqueamos el sistema neuroendocrino, bloqueando la L-renin-angiotensina aldosterona, bloqueando el receptor de mineralocorticoides, funcionó. Pero por otro lado, existían sistemas que antagonizaban estos sistemas que producían remodelación, apoptosis e hipertrofia. Y pudimos de forma muy eficaz alterar esta neuromodulación en contra, bloquear estos sistemas, pero no podíamos hasta hace muy poco mejorar lo que protegía el corazón y el sistema cardiovascular, ¿sí? Los IECAS tenían alguna función al respecto, pero no suficiente. Así que hace aproximadamente 7 años empezó el estudio Paradigm, y su hipótesis era que bloquear la neprilicina, que degradaba que es una enzima, una metaloproteinasa neutra, que degrada los péptidos natriuréticos, asociado al bloqueo de la renina-angiotensina aldosterona, podían producir efectos favorables que se traducirían en disminución de la mortalidad y de las hospitalizaciones en pacientes en falla. Hace 3 o 4 años se publicó el estudio Paradigm y fue brutal, disminución de la mortalidad del 20%, disminuyó de las hospitalizaciones del 21% y el desenlace combinado en 20%, y además era más seguro. Esos son riesgos relativos, pero acuérdense que se está comparando contra una medicación que era el enalapril, que ya lo hacía y que lo hacía muy bien. Eran simplemente 2 formas de hacer las cosas. Pero había muchos vacíos en eso. Primero, porque estos eran pacientes estables, pacientes que no estaban hospitalizados y pacientes que venían recibiendo inhibidor de enzima con benzodiazepina, no pacientes naivos o pacientes nuevos sin eso. Así que por eso se diseñó este estudio. Esto salió publicado a principios de año y es el diseño del estudio antes que tuviéramos resultados. Eran pacientes que se hospitalizaban, tuvieran o no tuvieran IECA, y si tenían IECA había que hacer un lavado inicial al menos de 36 horas para aleatorizar a sacubitril/valsartán o enalapril en pacientes hospitalizados. Y los pacientes también se dividían de acuerdo a su presión basal si quedaban aleatorizados en el grupo de sacubitril/valsartán para empezar con el esquema conservador 50, 100, 200 versus el esquema del Paradigm que era 100, 200 de acuerdo a su presión de base, y se iba controlando la presión. ¿Cómo haríamos normalmente en la práctica clínica o en un estudio normal? Estos son los niveles de sacubitril/valsartán y enalapril por semanas durante la hospitalización, en un estudio de 8 semanas. Y el desenlace primario fue la modificación del péptido natriurético. Ustedes pueden considerar que es un desenlace menor, pero realmente, básicamente, todo lo que baja el péptido natriurético atrial, los péptidos natriuréticos atriales, se asocia con desenlaces favorables, y en este caso sacubitril/valsartán lo hizo de una forma estadísticamente significativa, superior a enalapril, y una disminución de péptidos natriuréticos. Este estudio se publicó hace 4 o 5 días, no se publicó directamente en American Heart, pero lo interesante es que nos mostraba una gráfica de un endpoint exploratorio a las 8 semanas, que no está en la publicación de New England, y es muerte, un combinado entre muerte cardiovascular, rehospitalización de falla cardíaca, que requieras una asistencia ventricular o que te coloquen en la lista de trasplante, y una disminución muy importante, estadísticamente significativa a favor de los pacientes que estaban con sacubitril/valsartán. Y esto es obviamente un desenlace interesante, porque es un desenlace de eficacia, aunque es un desenlace secundario o un endpoint exploratorio en el estudio, que ni siquiera está publicado en New England en la publicación original. ¿Y eso cómo podría afectar la guía? Acuérdense que a pesar que los inhibidores de neprilicina entraron con un grado alto de evidencia, se utilizan después de utilizar un IECA o un beta bloqueador si el paciente permanece sintomático, y en primera línea siguen permaneciendo los inhibidores de enzima conversora y los beta bloqueadores. ¿Podría eso afectar esto? Teniendo en cuenta que la hipótesis fisiopatológica es exactamente la misma, eso lo veremos. Ahora, muchos análisis del Pioneer y el análisis del endpoint exploratorio yo creo que es interesante, y todavía no tenemos esas respuestas, ¿cierto? Lo mismo pasa con las guías americanas, y si eso también las modificará o hará que estén en el mismo nivel de IECAS o ARA según la preferencia, o inclusive los desplazará del primer nivel. Sabemos hoy que inhibir la doble vía
parece ser superior desde el punto de vista fisiopatológico y en desenlaces a solamente inhibir el eje renina-angiotensina-aldosterona. Hay muchas cosas más y hay otros estudios que no mencioné, pero estos son los que a mí me parecieron que tienen la posibilidad de cambiar las cosas en cardiología o de hacernos o formularnos más preguntas. Hay muchas otras cosas que esperar, pero acuérdense que hay un 80% de muertes cardiovasculares prevenibles, así que encontraremos otros ensayos clínicos y buscaremos muchas más respuestas a las preguntas más inquietantes para disminuir el riesgo cardiovascular y, como decía el profesor de todos y el padre de la fisiología, William Harvey, decía, lo que sabemos es infinitamente poco ante todo lo que nos queda por saber. Muchas gracias.